Amigos, gracias por continuar el contacto con República de la Verdad. Y bueno, en este momento damos paso a nuestra entrevista central y le damos la bienvenida a la psicopedagoga Leslie Amel Bogar. Bienvenida, Leslie. Gracias, encantada por estar en este programa. Gracias por la invitación. Un placer tenerla en República de la Verdad. Y ya anunciaba yo antes de irnos a la pausa, porque bueno, el 10 de febrero se conoció la noticia y se hizo prácticamente viral en redes la fotografía de unos padres junto a su hijo de apenas 12 años, Drake Hartman, que se quitó la vida en Utah. Y luego se conoció, según las informaciones ofrecidas por sus propios padres, pues que se había tratado, que había sido producto del acoso o el bullying escolar. Empecemos por definir, Leslie, el bullying escolar. Fíjate, el acoso escolar o el bullying es un término relativamente nuevo para algo muy viejo, muy antiguo, es algo que siempre ha existido, lo que es, vamos a decir, el abuso de poder de una víctima, de un agresor a una víctima. El bullying tiene características, vamos a decir, establecidas. No toda situación de conflicto o de agresión en el ambiente escolar es bullying. Lo primero es que el bullying tiene una intencionalidad, o sea, hay una intención de hacer daño de una parte hacia otra, no es algo que ocurre sin querer. No son cosas de muchachos, porque los padres dicen de repente, no, esas son cosas de muchachos, son cosas de la escuela. Sí, cosas de muchachos es cuando es de doble vía, o cuando uno está en la condición de defenderse, vamos a decir así, pero en el acoso escolar no hay intencionalidad, hay intencionalidad de hacer daño, pero no hay provocación de uno de los lados. Hay un abuso de poder donde hay un agresor que ejerce poder sobre una víctima. Y es algo sistemático, no es una cosa que ocurre un día. Ay, un día me dijo un sobrenombre, no, es algo que es un abuso constante y sistemático. Y los padres que de repente le dicen a la madre o al padre, deja que aprenda a defenderse cuando el niño llega con alguna situación de la escuela. Fíjate, las habilidades para defenderse no son una cosa que se aprenden de la noche a la mañana, ni que se aprenden diciéndolo defiéndete. Las habilidades asertivas de uno, vamos a decir, poner sus límites y darse a respetar, es algo que se aprende desde la infancia. Y muchas veces nosotros los padres somos los culpables o los responsables, vamos a decir, de que el niño no aprenda a defenderse de una manera adecuada. Ya cuando se enfrenta a la situación, ante un niño que no tiene las herramientas, decirle, ve, defiéndete, es dejarlo, vamos a decir, con el problema sin la solución. Antes de pasar, Leslie, a la responsabilidad que pudieran tener las diferentes partes en darle o no las herramientas al niño, hablemos para que la gente le preste atención, ustedes padres, abuelos, tíos, ¿qué tan serio puede llegar a ser el bullying para que un niño tome la situación de quitarse la vida? Fíjate, el bullying tiene grados y realmente hay momentos donde llega a un nivel que provoca unas consecuencias emocionales que pueden ir desde ira, enojo, frustración porque me están molestando, o ansiedad, temor por ir al colegio porque me van a molestar, y puede llegar a lo que es una fobia social, una fobia escolar, perdón, que el niño tiene pánico de ir a la escuela y se resiste a ir a la escuela. Eso puede ser una consecuencia del bullying, o puede llegar a una profunda tristeza donde no vea un problema sin solución que lo puede llevar a una decisión tan drástica, que no es lo común, no es, vamos a decir, lo que es la generalidad. Pero en un niño que tenga una situación emocional, vamos a decir, particular, y que tal vez tenga en su historial, vamos a decir, tendencias a la depresión, tal vez señales de alerta que no se hayan visto, que hayan pasado desapercibidas, pues entonces podría tener una consecuencia fatal realmente. ¿Qué tan frecuente es el suicidio en los niños y en los adolescentes? Fíjate, el suicidio no es tan frecuente, sobre todo no son tan frecuentes las señales de alerta, porque los niños no expresan, vamos a decir, con tanta facilidad como el adulto, sus emociones. Ellos las expresan con su conducta. No es algo común. En adolescentes y preadolescentes sí ya es, vamos a decir, bastante frecuente. Es la segunda causa de muerte en adolescentes, luego de los accidentes de tránsito. Vaya. O sea que ya sí, en los niños no es tan común, pero en los preadolescentes y adolescentes sí va aumentando, vamos a decir, lo que es esa presión social. Para el adolescente su vida es lo que es su grupo de amigos, es su ambiente escolar, y cuando eso viene mal, pues el mundo se le cae encima. Entonces, sí, realmente ahí hay más riesgo. Partiendo de lo que usted ha podido explicarnos aquí, veo que hay señales, ¿no?, del bullying y hay responsables de las conductas que pueda tener el niño. Empecemos por los responsables. ¿Quiénes influyen o quiénes intervienen en ese proceso para que un niño o un adolescente pueda terminar teniendo cierta
inclinación, digamos, no a este tipo de conducta, tanto a ser abusado como a ser abusador. Sí, fíjate, el origen, vamos a decir, de todo viene del ambiente familiar. Esa dinámica que se da en el ambiente familiar se repite, se replica en los diferentes ambientes. En familias donde prima el sarcasmo, la burla, los sobrenombres, los insultos, la falta de respeto mutuo, que papá le falta el respeto a la mamá, mamá, papá, los hermanos entre ellos, y la falta de respeto pasa desapercibida. Hay desvalorización entre los miembros, o sea, se denigra, se maltrata verbalmente. Entonces el niño aprende que esa es la dinámica de relación y puede tomar, vamos a decir, dos posturas. Una es, vamos a decir, replicar esto, repetir lo observado. Convertirse quizá en un abusador, ¿no? Prácticamente. En quien practica el bullying. Exactamente. Y también se da el caso de que hacen estas conductas como forma de, vamos a decir, no de vengarse, pero sino de sacarse de adentro toda esa frustración que le provoca no poderse defender. Y he visto casos, he tenido casos en consulta de hermanos mayores que le pegan a los hermanitos. Y como el hermanito no se puede defender del hermano mayor, se desquita en el colegio con otro más chiquito. Y es una cadena de violencia. Entonces, cuando indagamos, pero ¿por qué este niño le está pegando a niños más pequeños? Y vemos a que el hermano mayor le pega a él. Entonces, realmente se replica en estas conductas. Y hay estilos de parentalidad que, vamos a decir, promueven ya sea la tendencia a víctima o la tendencia a la agresión. Cuando habla de la parentalidad, ¿se refiere de la relación entre padres e hijos? Exacto, la relación entre padres e hijos. Cuando hay una relación muy autoritaria, unos padres muy autoritarios, donde el niño no habla, donde el niño no tiene derecho a expresarse, a expresar sus opiniones, sus juicios, vamos a decir, sus quejas o sus incomodidades. Lo que tenemos un niño muy sumiso, muy calladito, que claro, a los padres nos encantan esos niños sumisos, claro, pero en el ambiente escolar entonces es un niño que no tiene herramientas para defenderse y hace lo mismo, se queda calladito. Entonces los padres a veces quieren lo mejor de los dos mundos, quieren el niño que en casa no responde, no habla, no se defiende, dice que sí a todo, obedece sin preguntar por qué ni para qué. Entonces ese mismo niño es el que entonces queremos que en el colegio tenga herramientas para defender sus derechos y hablar. Entonces realmente no ha tenido el entrenamiento de lo que es hablar y defender sus derechos. Entonces esas familias, claro, ¿no? Esas familias muy autoritarias pueden tener dos salidas. Un niño muy rebelde que quiere rebelarse ante tanta autoridad y tan poco espacio para la expresión. Entonces puede ser un niño o víctima o también muy rebelde que pueda canalizarlo a través de agresión. Y también tenemos los hogares muy permisivos, donde los niños no tienen límites, no tienen reglas, no tienen consecuencias. Lo más peligroso para un niño a nivel, vamos a decir, de conductas agresivas, violentas y hasta delictivas, es no tener consecuencias. Lo que enseña el ser humano, vamos a decir, a reparar, porque todos cometemos errores, pero a reparar, bueno, después que te ofendí, después que te lastimé, claro, después que te pegué, ¿qué hago? Reparo, pido disculpas, te compro lo que rompí. Vivir la consecuencia claro, es parte fundamental del proceso. Totalmente. Mire, qué bueno que lo dice, porque hay padres a veces que quisieran saltarse estas cosas, que el niño agrede al compañerito en la escuela, pero no lo quieren mover a que se disculpe, a que quizás reponga lo que hizo. Que vayan los padres prestando atención en esto. Bueno, pero no solo le vamos a dejar el problema a los padres de ver cómo pueden generar con sus conductas, pues que el niño sea un abusador o un abusado. ¿Qué hacer? ¿No? Una vez identificadas estas situaciones, ¿qué pueden hacer los padres en ambos casos? Cuando el niño es el que abusa o es el abusado. Fíjate, en ambos casos lo más importante es la denuncia, o sea, es hablarlo, es comentarlo. Si los padres lo detectan, comentárselo a la escuela. Si la escuela lo detecta, comentárselo a los padres, porque es un trabajo en equipo. Esto no se puede hacer solo. O sea, el bullying no se puede trabajar solo la escuela sin los padres o solo los padres sin la escuela. Tenemos que hacer un trabajo en equipo. Entonces es importante ponernos de acuerdo y la comunicación. Los ambientes muy autoritarios, como te comentaba, no promueven una comunicación ni una confianza. Entonces el niño no se siente a veces en la libertad de contar lo que le pasa. Y la puerta para que el niño hable de lo que le pasa es esa confianza de lo que le pasa en la escuela. Entonces eso es fundamental. Si nosotros como padres escuchamos que está ocurriendo una situación de bullying con nuestro hijo o con otro de los compañeros, si en un cumpleaños vemos, escuchamos algo, es importante poner al colegio alerta, porque hay un trabajo que hay que hacer con ese grupo. Y lo que no vamos a decir, lo que no se identifica no se puede trabajar. Es importante identificar cuál es la situación
Hay situaciones de bullying que pasan muy desapercibidas porque estamos pensando en cosas muy grandes como darle un golpe o decirle una mala palabra, pero hay situaciones muy sutiles como por ejemplo romperle los materiales y eso se da mucho. Niños que llegan y encuentran su estuche roto o robarle los materiales o su mochila se le esconden. Y entonces, eso son cositas que tal vez, no, eso no es bullying porque no se lo hicieron a la persona, pero cuando te dañan tu propiedad, eso es una señal de abuso. También los gestos. Hay veces que hay niños que nada más en participar en la clase y todos los otros se ríen o hacen una cara. Todas esas pequeñas cosas se van sumando y entonces se va haciendo como una bola de nieve que cada vez es mayor, que me imagino que fue lo que le pasó tristemente a ese niño. Esta es la conducta del abusador o del grupo que quizás sin saberlo pues colaboran. Sí. ¿Y las señales en el abusado? ¿Cómo identificarlo? Fíjate, puede ocurrir, como te digo, una reacción de mucha agresividad, de mucha frustración, tal vez, o sea, no directamente con el agresor, porque hay un abuso de poder y como él no puede, vamos a decir, luchar, hay un desbalance, entonces él puede tal vez ir a la casa y romper algo y patear y digo, pero este niño que no tiende a ser agresivo, se está mostrando agresivo, qué raro, qué es lo que está pasando. Cuando el niño muestra cambios en su conducta, le encantaba ir al colegio o ir a la clase de fútbol y ahora no quiere salir, cambios en su alimentación, en su patrón de sueño, cuando empezamos a ver cosas extrañas en su conducta que no son propias, entonces cambios en la dinámica de los amigos, no, que no quiero invitar a fulanito, no, que fulanito no me invitó a su cumpleaños, ese tipo de cosas es bueno no hacernos, vamos a decir, que no pasa nada, sino indagar un poquito más y siempre estar muy alerta a esas señales. ¿Qué debe hacer el padre habiendo identificado alguna de estas conductas en sus niños, sea de un lado o del otro? Fíjate, es importante, como te dije, informar al colegio. El colegio tiene un trabajo, vamos a decir, grupal importante. El grupo, como tú bien decías, es el que mantiene la condición del acoso escolar. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de, vamos a ser, observadores activos, claro, que son los que aplauden y aupan a ese líder negativo. Y cuando ese dice un sobrenombre, los otros se ríen y aplauden. Entonces tenemos estos observadores que mantienen a este líder negativo en la cima, vamos a decir. Y tenemos observadores pasivos que no deben pasar desapercibidos, que son los que observan el abuso y se quedan callados. Leslie, pero hay cosas que puedan los padres, qué sé yo, hacer directamente con sus hijos, quizá claro, apoyarlos más, el afecto, no sí, sé si la falta de afecto en alguna medida pudiera colaborar a que el niño se sienta pues más desprotegido. Claro, la falta también de presencia activa, porque yo sé que... ¿Qué es la presencia activa? Mira, es estar de manera consciente, de manera, vamos a decir, activa, presente, en la dinámica del niño, porque a veces estamos, pero no estamos, nuestra mente está en otro lugar, estamos con el celular, estamos viendo televisión, pero en las cosas del diario vivir es que el niño habla. Cuando, por ejemplo, un niño pequeño, tú lo estás bañando, lo estás ayudando a cambiar, es que el niño te hace cuentos y te sí, habla. Cuando estamos comiendo en familia, es que surge la conversación, ay no, porque en el recreo hoy fulanito me dijo tal cosa. O sea que es importante cambiar el niño. Yo, por ejemplo, hoy coincidía con una compañera de trabajo en el ascensor y ella me decía, yo dejé a los niños que lo cambiara mi mamá hoy porque pierdo mucho tiempo y llego tarde. Entonces tienen los padres incluso que prestarle atención a momentos que pudieran parecer tan simples sí, como esos. Los niños generalmente en momentos muy simples de la cotidianidad. Si tú le dices, niño, ven, siéntate aquí, vamos a hablar. Lo pone tenso inmediatamente. Es muy difícil que hable. Ahora, si tú le dices, estamos comiendo y surge la conversación, o nos sentamos en un juego de mesa, o ven, vamos a preparar esta comida. O sea, en ese estar presentes, es que surgen conversaciones importantes que hay que tener. Entonces es importante la presencia, es importante también resaltar en los niños sus cosas positivas, porque eso va a desarrollar su autoestima. El niño que siente que vale, que tiene valor, difícilmente va a aceptar que otro lo maltrate. Claro. Y también un niño que vale, difícilmente también va a maltratar a otro. Entonces, necesitamos trabajar esa autoestima a través de reconocer sus cosas positivas. Qué bien tú haces esto, mira, me gustó que hiciste eso, eres bueno en tal cosa, porque a veces los padres solo enfocamos lo que hace mal, lo negativo. Entonces es importante enfocar en eso, en que el niño se sienta, vamos a decir, aceptado, valorado, y eso también transmitirlo a los demás, que acepten y valoren a los otros, porque la inclusión es, vamos a decir, el remedio del bullying.
Cuando tú eres inclusivo, tú aceptas al otro aunque sea diferente, tú aceptas al otro aunque tenga una opinión diferente. Claro. Tú no tienes que ser mi mejor amigo, pero yo te tengo que respetar. Tal vez no somos del grupo, pero sí yo no te puedo maltratar, yo no te puedo excluir, yo no te puedo, por ejemplo, que a veces pasa que hacen un evento y dejan solo a 2 del curso afuera. Eso es bullying. La exclusión es un tipo de bullying. ¿Cuándo entran los especialistas, Leslie? Porque lo que hemos visto hasta ahora quedaría más o menos la solución en manos del ambiente escolar y de los padres. Sí. Pero ¿cuándo debe entrar ya un especialista en la conducta? Sí, fíjate, ya cuando es algo, como te digo, que ya es bastante recurrente, es importante trabajar. Y se tenía la idea errónea de que solo con el agresor había que trabajar y que ya con la víctima estaba todo bien. Pero se entiende que hay que trabajar con ambos. Puede ser ya a nivel terapéutico, con un profesional, con un psicólogo ¿Alguna terapia escolar. sería en conjunto con ambas partes o no? En el ambiente escolar se pueden dar momentos, vamos a decir, de avenencias, de, bueno, vamos a juntarlo para que tú le pidas disculpas, para que tú le digas a él lo que te molesta, pero ya hay un trabajo individual que es importante hacer. Pues, te explico por qué. Porque ese agresor, probablemente, si quitamos esta víctima, va a buscar otra. Sí. Y esta víctima, probablemente, si quitamos este agresor, va a haber otra persona que va a abusar de esa persona. Porque es algo que está, vamos a decir, en su dinámica, en su forma de relación, más allá de eso. Cuando quitamos, es como la fiebre no está en la sábana. Sí. Entonces, ese proceso terapéutico va a hacer que esa víctima, por ejemplo, en la víctima trabajamos la parte de la autoestima, la parte de la asertividad, cómo yo puedo defender mis derechos de una manera respetuosa, cómo yo puedo decir lo que no me gusta. Eso se trabaja a nivel, vamos a decir, psicológico, a nivel terapéutico, de manera individual. Y con ese agresor hay que trabajar todo lo que es los límites, las consecuencias, el respeto de los demás, el autocontrol de sus impulsos, porque muchas veces una impulsividad que digo lo que pienso sin pensar que va a ofender. Entonces Así también es. el autocontrol. No, y hay gente que le permite de todo a los niños. No, esas son cosas de muchachos, o no importa que es un niño que esté en formación. ¿Cuándo y cómo identificar si el asunto lo resuelve el psicopedagogo en el centro escolar o si debe salir ya un especialista fuera del centro? Bueno, ¿y qué es el psicopedagogo? Fíjate, el psicopedagogo o psicólogo escolar, también le llaman orientador o consejero, es el que se encarga vamos a decir, de velar por esa dinámica, ese ambiente escolar. Entonces, yo pienso que una primera, vamos a decir, intervención es en el ambiente escolar y trabajar con la familia, o sea, notificar a la familia, darle herramientas a la familia y trabajar con ese grupo en conjunto, no solo con la víctima y el agresor, sino con la víctima y también con esa víctima y ese agresor en el ambiente escolar. Si la situación no mejora y se sigue, vamos a decir, acrecentando, entonces ya sí es importante referir tanto a la víctima como al agresor. Atención, padres. A consulta psicológica, porque esa conducta agresiva o esa conducta de víctima es la punta del iceberg, así que yo lo veo, la conducta es la punta, pero abajo tenemos un mar de emociones, de traumas, de situaciones no resueltas, de situaciones familiares, que están provocando esa conducta. Entonces, si solamente trabajamos la conducta, todo eso queda ahí y va a volver a salir en algún momento. Entonces, tal vez el niño, que muchas veces... Buen señalamiento ese, porque a veces los padres quieren resolver el tema del comportamiento con una conversación y a veces el niño cede en el comportamiento, sí, pero se queda todo por debajo. Y como vuelve a tú lo has salir en explicado. algún momento. O sea, tal vez cambiamos al niño de sección o cambiamos al niño de colegio, pensando que con cambiar el ambiente estamos resolviendo la situación. Pero aunque podamos hacer algún arreglo en el ambiente, porque ese niño esa dinámica entre esos dos niños es tóxica y es mejor separarlo, eso es válido, pero no podemos dejar de lado que hay que trabajar al individuo, porque lo que queremos con los niños es que puedan crecer y que puedan desarrollarse de manera sana. Si vemos un niño que está teniendo tendencias de víctima en un ambiente escolar, probablemente eso se va a traducir a sus posibles relaciones futuras de pareja o laborales. Entonces es algo que tenemos que mirar a futuro. Igual el agresor. Si estamos viendo un niño que tiene capacidad de liderazgo, pero lo está usando de manera negativa, si llega a la política, ¿cómo va a ser? Si llega a ser empresario, dueño de una empresa, ¿cómo va a tratar a sus empleados? Entonces no podemos mirar solo el cuadrito pequeño de 4º grado, de 5º grado, sino de que esos son seres humanos que están subiendo y que van a ser entes de esta sociedad. Completamente. Leslie Amelia Bogart, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en República de la Verdad. ¿Dónde puede la gente conseguir sus consejos o sus servicios? Tengo una cuenta en Instagram que se llama @aprendiendo_RD. Ahí la van a ver, la señora, para que quienes quieran seguir a Leslie Amel en sus redes sociales, ¿no?
Sí, ¿Qué tipo de contenido puede la gente encontrar ahí? Fíjate, ahí tenemos todo lo que es educación, crianza, familia, recomendaciones, todo lo que es crecimiento personal y crianza. También a través del mensaje directo respondo preguntas, consultas, doy, vamos a decir, orientaciones, porque realmente es algo que hago para servir y es importante, vamos a decir, dar luz. Y por eso se llama aprendiendo, que yo aprenda de ti, que tú aprendas Claro. de mí y que en este camino, vamos a decir, podamos crecer juntos. Leslie, pues muchísimas gracias. Yo sé que esta conversación sirve muchísimo a los padres que a veces tienen situaciones en el día a día que no saben cómo resolver. Aquí ya por lo menos sabemos por dónde iniciar el camino. Muchísimas gracias. Siempre, encantada. Amigos, a ustedes, quédense con nosotros que en unos minutitos regresamos con República de la Verdad.